¿Has notado alguna vez que las personas que menos esperamos suelen ser las que más profundamente impactan nuestras vidas? ¿Y si esas personas estuvieran haciendo algo extraordinario por ti en secreto, sin esperar nada a cambio? La historia que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva sobre la gratitud, el poder de la oración y cómo las personas más humildes pueden tener los corazones más nobles. Prepárate para descubrir cómo un poderoso empresario descubrió que su empleada doméstica había estado rezando por él y su familia cada noche en silencio, transformando no solo su hogar sino su corazón endurecido por el dolor. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando, y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos algo muy especial preparado para ti. Rodrigo Vázquez tenía 48 años, y era considerado uno de los empresarios más exitosos de Monterrey. Sus compañías en el sector tecnológico generaban ingresos anuales de más de 500 millones de pesos, con oficinas en México, Estados Unidos y España. Vivía en una mansión impresionante en el exclusivo fraccionamiento de San Pedro Garza García, con 6 habitaciones, piscina climatizada, cancha de tenis privada y un sistema de seguridad tan sofisticado que podía monitorear cada rincón de la propiedad desde su teléfono móvil. Pero detrás de esa fachada de éxito y poder, Rodrigo era un hombre quebrantado. Hacía 2 años, su esposa Carolina había fallecido tras una larga batalla contra el cáncer, dejándolo solo con su hija Mariana de 16 años. La relación entre padre e hija se había deteriorado hasta volverse casi inexistente. Mariana, que antes era una estudiante ejemplar y una hija cariñosa, ahora reprobaba materias, llegaba tarde a casa y apenas dirigía la palabra a su padre. Rodrigo no sabía cómo manejar la situación. Se había sumergido por completo en el trabajo, saliendo de casa antes del amanecer y regresando mucho después de que Mariana se hubiera encerrado en su habitación. Conversaciones que antes fluían naturalmente ahora se reducían a monosílabos tensos durante las pocas cenas que compartían. La mansión, diseñada para albergar momentos felices en familia, se había convertido en un mausoleo de recuerdos dolorosos. El vacío entre padre e hija crecía día con día. Rodrigo había intentado de todo. Contrató a los mejores psicólogos de la ciudad, pagando 8,000 pesos por sesión. Le compró a Mariana un automóvil por su cumpleaños número 16. Intentó organizar viajes a Europa que ella siempre rechazaba. Nada parecía funcionar. La distancia emocional entre ellos parecía insalvable, como un abismo que se ensanchaba con cada intento fallido de comunicación. En su desesperación, Rodrigo había contratado a 3 diferentes consejeros familiares. El primero, un renombrado terapeuta de parejas, renunció después de 5 sesiones diciendo que la falta de compromiso emocional hacía imposible cualquier progreso. La segunda, una psicóloga especializada en duelo, apenas duró 3 semanas antes de sugerir que Mariana necesitaba un internado especializado. El tercero ni siquiera completó el mes, frustrado por la resistencia tanto del padre como de la hija. Lo que más atormentaba a Rodrigo no era el fracaso profesional que podría suponer no poder ayudar a su propia hija, sino la terrible sensación de que estaba fallando a la promesa que le hizo a Carolina en su lecho de muerte. Cuida de nuestra pequeña. No dejes que se pierda. Esas palabras resonaban en su mente cada noche, mientras contemplaba el techo de su lujosa habitación, sintiendo que todas sus riquezas eran completamente inútiles para cumplir esa promesa. Durante esos 2 años difíciles, la única constante en la casa había sido Dolores Ramírez, una mujer de 58 años que trabajaba como empleada doméstica. Originaria de un pequeño pueblo en Oaxaca, Dolores había llegado a Monterrey 20 años atrás buscando un futuro mejor para sus 3 hijos. Comenzó limpiando casas en varios fraccionamientos hasta que, 12 años atrás, la familia Vázquez la contrató a tiempo completo. Dolores había presenciado tanto los momentos felices como los trágicos de la familia. Había estado presente durante la enfermedad de Carolina, ayudando silenciosamente con las tareas del hogar mientras la familia atravesaba por momentos desgarradores. Después de fallecimiento, continuó su trabajo con la misma dedicación silenciosa, manteniendo la casa impecable a pesar del caos emocional que reinaba en ella. Para Rodrigo, Dolores era simplemente la empleada doméstica confiable que se encargaba de que todo funcionara correctamente. La saludaba por las mañanas con un escueto buenos días y raramente intercambiaban más de unas cuantas frases necesarias sobre el funcionamiento del hogar. Jamás se detenía a pensar en su vida, sus problemas o sus sueños. Dolores era prácticamente invisible para él, parte del mobiliario funcional de aquella gran casa vacía de afectos.
Lo que Rodrigo desconocía por completo era que Dolores guardaba un secreto. Un secreto nacido de la compasión y la bondad de un corazón que había conocido el sufrimiento y sabía reconocerlo en otros. Un secreto que estaba a punto de descubrir de la manera más inesperada, cambiando para siempre la dinámica de aquella casa y de aquellas vidas rotas. Todo comenzó un martes por la tarde, cuando Rodrigo recibió una alerta en su teléfono. El sofisticado sistema de seguridad de la mansión había detectado movimiento en el pasillo principal durante la noche anterior, en un horario inusual. Normalmente, Rodrigo ignoraría estas alertas. Después de todo, Mariana a veces bajaba a la cocina por un refrigerio nocturno. Pero algo en esta notificación despertó su curiosidad, tal vez porque indicaba las 2:13 de la madrugada, una hora en que todos deberían estar durmiendo. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvemos a la historia. Casi por instinto, Rodrigo abrió la aplicación y reprodujo la grabación. Lo que vio lo dejó completamente desconcertado. En la pantalla apareció Dolores, vestida con una sencilla bata de dormir, caminando sigilosamente por el pasillo principal con lo que parecía ser una pequeña Biblia en una mano y un rosario en la otra. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Mariana, se persignó y comenzó a mover los labios en lo que claramente era una oración. Rodrigo aumentó el volumen al máximo, pero apenas podía distinguir el suave murmullo. Dolores permaneció allí durante casi 5 minutos, rezando con fervor frente a la puerta cerrada. Luego, para su mayor sorpresa, Dolores se movió hacia la puerta de su propia habitación y repitió el mismo ritual. Arrodillándose discretamente, volvió a persignarse y comenzó a rezar, esta vez con los ojos cerrados y una expresión de profunda concentración. Intrigado y confundido, Rodrigo retrocedió la grabación para ver desde cuándo ocurría esto. Revisó las grabaciones de las noches anteriores y descubrió que no era un evento aislado. Noche tras noche, siempre alrededor de la misma hora, Dolores realizaba el mismo ritual. Algunas veces permanecía más tiempo, otras menos, pero la escena básica se repetía invariablemente. Oraciones silenciosas frente a las puertas de quienes la empleaban. Rodrigo se reclinó en su sillón de cuero importado, tratando de procesar lo que acababa de ver. ¿Por qué Dolores estaría rezando por ellos en mitad de la noche? ¿Lo habría hecho durante todo este tiempo? ¿Desde cuándo? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras seguía revisando grabaciones más antiguas. Retrocedió 1 mes, 2 meses, 6 meses, el patrón se mantenía. Con creciente asombro, llegó hasta grabaciones de 1 año atrás. Allí estaba Dolores, en las noches más difíciles después de la muerte de Carolina, rezando con aún mayor intensidad, a veces con lágrimas visibles en su rostro arrugado por los años y el trabajo duro. Dios mío, susurró Rodrigo para sí mismo, ha estado haciendo esto desde hace más de 1 año. Mientras observaba aquellas imágenes, algo se removió en su interior. Durante todo ese tiempo, mientras él se ahogaba en trabajo y autocompasión, y Mariana se perdía en su propio dolor, había alguien en esa misma casa que se preocupaba lo suficiente como para elevar oraciones por ellos. Alguien a quien él apenas miraba, con quien apenas hablaba, a quien pagaba mecánicamente cada quincena sin mostrar verdadero interés en su vida. Rodrigo cerró la aplicación y se quedó mirando por la ventana de su oficina hacia los rascacielos de Monterrey. La tarde caía sobre la ciudad mientras una tormenta de emociones se desataba en su interior. Vergüenza por su indiferencia, sorpresa ante el descubrimiento, y una extraña calidez que no había sentido en mucho tiempo. Alguien se preocupaba genuinamente por él y por su hija, no por su dinero o su posición, sino por ellos como personas que sufrían. Decidió regresar temprano a casa ese día, algo que no había hecho en meses. Quería hablar con Dolores, preguntarle directamente sobre lo que había visto, pero al llegar a la mansión se dio cuenta de que no sabía cómo abordar el tema. ¿Cómo le explicaría que la había estado observando a través de las cámaras de seguridad? ¿Cómo le preguntaría sobre algo tan íntimo y personal como sus oraciones? Encontró a Dolores en la cocina, preparando la cena como cada tarde. Al verlo entrar, ella mostró una leve sorpresa. Don Rodrigo, llegó temprano. ¿Quiere que le sirva algo de comer ahora? Rodrigo la miró como si la viera por primera vez. Las arrugas alrededor de sus ojos, el cabello canoso recogido en un moño simple, las manos envejecidas prematuramente por años de trabajo duro. ¿Cuántas veces había pasado junto a ella sin realmente verla? No, Dolores, gracias. Solo quería saber si todo está bien. Si necesitas algo.
Dolores lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. En 12 años, era probablemente la primera vez que le preguntaba algo así. Todo está bien. Don Rodrigo, gracias por preguntar. La señorita Mariana llamó para decir que llegará tarde. Tiene proyecto en la escuela. Rodrigo asintió, frustrado consigo mismo por no encontrar las palabras adecuadas. Salió de la cocina sintiéndose torpe e incómodo. Decidió que necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto antes de confrontarlo directamente. Esa noche, cenó solo como de costumbre. Mariana llegó después de las 9 y subió directamente a su habitación. Dolores terminó sus labores y se retiró a su pequeña habitación en el área de servicio. La casa quedó en silencio, pero Rodrigo no podía dormir. A la 1:30 de la madrugada, tomó su teléfono y abrió la aplicación del sistema de seguridad. Activó la visualización en tiempo real y esperó. A las 2:11, la puerta de la habitación de Dolores se abrió silenciosamente. Allí estaba ella, con su Biblia y su rosario, repitiendo el mismo ritual que había presenciado en las grabaciones. Primero se dirigió a la habitación de Mariana, luego a la suya. Rodrigo observó con un nudo en la garganta cómo aquella mujer, después de un largo día de trabajo, dedicaba parte de su descanso a rezar por ellos. Con el corazón acelerado, Rodrigo tomó una decisión impulsiva. Se levantó de la cama, se puso una bata sobre el pijama y salió al pasillo. Cuando abrió la puerta, Dolores estaba arrodillada frente a su habitación, tan concentrada en su oración que no lo escuchó salir. Dolores, dijo suavemente. La mujer dio un respingo y se puso de pie apresuradamente, visiblemente avergonzada. Don Rodrigo, lo siento mucho, no quería molestarlo. No me estás molestando, Dolores, respondió él con una voz que intentaba ser tranquilizadora. Te vi en las cámaras de seguridad. He visto que haces esto cada noche. El rostro de Dolores reflejó pánico. Perdóneme, don Rodrigo, sé que no debería estar aquí a estas horas, si quiere que deje de hacerlo. No, la interrumpió Rodrigo. No quiero que dejes de hacerlo. Quiero saber por qué lo haces. Hubo un momento de silencio incómodo. Dolores apretaba nerviosamente el rosario entre sus dedos, como buscando valor en él. Cuando la señora Carolina enfermó, comenzó finalmente con voz temblorosa. Me pidió que rezara por ustedes. Me dijo que cuando ella ya no estuviera, ustedes iban a necesitar mucha fuerza. Le prometí que lo haría, y desde entonces rezo cada noche. Rodrigo sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared, intentando mantener la compostura. Carolina te pidió eso. Dolores asintió con los ojos húmedos. En sus últimos días, cuando usted estaba en la oficina y la señorita Mariana en la escuela, yo la cuidaba. Hablábamos mucho. Ella estaba muy preocupada por ustedes, por cómo iban a seguir adelante sin ella. Rodrigo nunca había imaginado que su esposa y Dolores hubieran desarrollado ese tipo de relación. Siempre había asumido que Carolina trataba a Dolores con la misma distancia educada con que él lo hacía. ¿Y has estado rezando por nosotros todas las noches desde entonces? ¿Durante 2 años? Sí, don Rodrigo. Sé que no cambia nada, pero le prometí a la señora Carolina que no los dejaría solos, y es la única manera que tengo de cumplir esa promesa. Rodrigo se quedó sin palabras. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a brotar sin control. Allí, en el pasillo de su lujosa mansión, frente a su empleada doméstica, el poderoso empresario Rodrigo Vázquez se quebró por completo. Las emociones reprimidas durante 2 años estallaron en un sollozo incontrolable. Para su sorpresa, sintió la mano de Dolores sobre su hombro, un gesto simple y humano de consuelo. Está bien, don Rodrigo, dijo ella con suavidad. A veces necesitamos llorar para sanar. En ese momento, la puerta de la habitación de Mariana se abrió bruscamente. La adolescente apareció con expresión adormilada y confundida. ¿Qué está pasando?, preguntó, y luego se quedó paralizada al ver a su padre llorando. Papá. Rodrigo intentó recomponerse, pero era demasiado tarde. Mariana ya había visto sus lágrimas, algo que no había permitido que ocurriera ni siquiera en el funeral de Carolina. Tu padre y yo estábamos hablando. Niña, intervino Dolores con naturalidad. A veces los adultos también necesitamos desahogarnos. Mariana miró a Dolores con una expresión indescifrable, luego a su padre, y algo pareció cambiar en sus ojos. ¿Estás bien?, le preguntó a Rodrigo, con un tono que no había usado con él en mucho tiempo. Rodrigo asintió, incapaz de hablar. Mariana se acercó lentamente, y para absoluta sorpresa de su padre,
Lo abrazó. Fue un abrazo breve y torpe, pero real. El primer contacto genuino entre ellos en meses. Vamos a la cocina, sugirió Dolores con firmeza práctica. Las prepararé un té. A esta hora de la noche, una taza de té de tila puede hacer milagros. Y así, a las 2:30 de la madrugada, padre, hija y empleada se sentaron en la cocina alrededor de tazas humeantes. El silencio inicial fue incómodo, pero poco a poco, como un hielo que comienza a derretirse, las palabras empezaron a fluir. No sabía que mamá y tú eran tan cercanas, dijo Mariana a Dolores. La mujer sonrió con nostalgia. Tu madre era una persona muy especial, niña. En sus últimos meses, cuando las fuerzas la abandonaban, hablábamos mucho. Me contaba historias de cuando tú eras pequeña, de sus planes, sus preocupaciones. ¿De qué hablaban? Preguntó Rodrigo, sorprendido de que existiera una parte de su esposa que él desconocía por completo. ¿Qué te digo, don Rodrigo? ¿De la vida? ¿De la muerte? ¿De la fe? La señora Carolina tenía mucha fe, aunque no lo demostrara abiertamente. Me pedía que le leyera pasajes de la Biblia cuando el dolor era muy fuerte y no podía dormir. Mariana bajó la mirada hacia su taza. Nunca supe eso. Hay muchas cosas que no sabemos de las personas que amamos, respondió Dolores con sencillez. Tu madre era muy reservada con su sufrimiento. No quería que ustedes la vieran débil. Prefería guardar sus lágrimas para cuando estaba sola, o conmigo. Igual que papá, murmuró Mariana, mirando de reojo a Rodrigo. Las palabras golpearon a Rodrigo como una revelación. Era cierto. Él había hecho exactamente lo mismo que Carolina. Ocultar su dolor, enterrarlo bajo capas de trabajo y distancia emocional, pretendiendo ser fuerte cuando se desmoronaba por dentro. Lo siento, Mariana, dijo finalmente. No supe cómo manejar todo esto. Creí que podía resolverlo como resuelvo los problemas en la empresa, pero no pude. Yo tampoco lo supe manejar, papá, admitió ella, y Rodrigo pudo ver por primera vez que detrás de la rebeldía y la indiferencia de su hija había tanto dolor como el suyo propio. Dolores observaba el intercambio en silencio, con una pequeña sonrisa en los labios. Era como si hubiera estado esperando este momento durante 2 años. La señora Carolina me hizo prometer algo más, dijo finalmente. Me hizo jurar que cuando llegara el momento adecuado, les entregaría algo. Rodrigo y Mariana la miraron con sorpresa. ¿A qué te refieres?, preguntó él. Esperen aquí, respondió Dolores, levantándose de la mesa. Regresó unos minutos después con una pequeña caja de madera que Rodrigo reconoció inmediatamente. Era el joyero de Carolina, donde guardaba sus piezas más preciadas. La señora me dio esto una semana antes de partir, explicó Dolores. Me dijo que la guardara y se las entregara cuando los viera listos para escuchar, realmente escuchar, lo que ella quería decirles. Con manos temblorosas, Dolores abrió la caja. Dentro no había joyas, sino varias cartas selladas y un pequeño dispositivo USB. Hay una carta para cada uno, y el USB contiene videos que grabó para ustedes. Me hizo prometer que no se los entregaría hasta que pudieran recibirlos sin que el dolor los destruyera. Cada noche, después de rezar por ustedes, le preguntaba a Dios si ya era el momento. Esta noche, cuando don Rodrigo me encontró en el pasillo, supe que finalmente había llegado ese momento. Rodrigo y Mariana se miraron, paralizados por la sorpresa. La caja que Dolores sostenía entre sus manos representaba algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. La voz de Carolina, sus últimos pensamientos, sus deseos finales. Durante 2 años habían evitado hablar de ella, como si mencionar su nombre fuera a reabrir una herida que nunca cicatrizaría. ¿Videos?, murmuró Mariana, con la voz quebrada. Mamá grabó videos para nosotros. Rodrigo se acercó lentamente y tomó la caja de manos de Dolores. El peso de aquel pequeño objeto parecía multiplicarse con cada segundo. Dentro, junto a las cartas y el USB, había una nota escrita a mano, para cuando estén listos para recordarme sin que duela tanto. Con todo mi amor, Carolina. No sé si puedo hacer esto ahora, confesó Rodrigo, sintiendo que el valor que había reunido momentos antes se desvanecía. Dolores, con aquella sabiduría tranquila que emanaba de ella, colocó una mano sobre la de Rodrigo. La señora Carolina sabía que sería difícil. Por eso me pidió que esperara el momento adecuado. Pero también me dijo algo importante. El dolor que evitamos nos consume. El dolor que enfrentamos nos libera. Mariana se limpió una lágrima que corría por su mejilla.
Eso suena exactamente a algo que mamá diría. Rodrigo respiró profundamente y tomó una decisión. Vamos a la sala. Veamos al menos uno de los videos esta noche. Los tres se dirigieron a la espaciosa sala de estar, un lugar que rara vez utilizaban desde la muerte de Carolina. Rodrigo encendió el televisor de pantalla grande y conectó el dispositivo USB con manos temblorosas. Apareció una carpeta con varios archivos de video, cada uno etiquetado con una fecha. Eligió el primero, titulado simplemente Para empezar. La imagen de Carolina apareció en la pantalla, y tanto Rodrigo como Mariana contuvieron la respiración. Estaba sentada en el jardín trasero, en su lugar favorito junto a los rosales. Se veía pálida y notablemente más delgada, pero sus ojos conservaban aquel brillo intenso que siempre la había caracterizado. Hola, mis amores, comenzó Carolina con una sonrisa cansada pero genuina. Si están viendo esto, significa que Dolores ha cumplido su promesa, y que ustedes finalmente están listos para escucharme. Primero quiero que sepan que estoy en paz. He tenido tiempo para aceptar lo que viene, y aunque me rompe el corazón tener que dejarlos, sé que ambos son más fuertes de lo que creen. Mariana sollozó y se acercó instintivamente a su padre, quien la rodeó con su brazo. Era el primer contacto físico prolongado que compartían en años. Rodrigo, continuó Carolina en el video. Conociéndote, sé que te habrás sumergido en el trabajo. Siempre ha sido tu forma de lidiar con los problemas. Y Mariana, mi pequeña guerrera, probablemente estés enfadada con el mundo entero, especialmente con tu padre. Les pido perdón a ambos por no poder estar ahí para ayudarlos a atravesar esto juntos. Era asombroso cómo Carolina los conocía tan bien que había predicho exactamente cómo reaccionarían a su ausencia. Les he dejado varias cartas y videos. No los vean todos de una vez. Tómense su tiempo. Cada mensaje es una conversación que ya no podemos tener en persona, pero que quiero que tengan. Hay cosas importantes que necesito decirles a cada uno. Carolina hizo una pausa y su expresión se volvió más seria. Pero antes de terminar este primer mensaje, quiero hablarles de Dolores. Ella ha sido mucho más que una empleada para mí durante mi enfermedad. Ha sido mi confidente, mi apoyo, mi amiga. Le he confiado secretos que ni siquiera ustedes conocen, no porque no confiara en ustedes, sino porque no quería cargarlos con más preocupaciones. Ella me prometió cuidar de ustedes a su manera, y sé que lo ha estado haciendo fielmente. Rodrigo y Mariana miraron a Dolores, que permanecía de pie discretamente en un rincón de la sala, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. Les pido que la valoren como yo he aprendido a valorarla. Detrás de su humildad y su servicio silencioso hay una mujer extraordinaria con una sabiduría que no viene de los libros o las universidades, sino de la vida y del corazón. Carolina sonrió nuevamente, una sonrisa llena de amor y nostalgia. Me tengo que despedir por ahora. Los amo más que a nada en este mundo. Y recuerden, no estoy verdaderamente ausente mientras viva en sus corazones. Nos veremos en el próximo video, cuando estén listos. La pantalla se quedó en negro, y el silencio que siguió estaba cargado de emociones. Rodrigo sentía como si Carolina hubiera estado allí, en la sala, hablando directamente con ellos. Era doloroso, pero también inexplicablemente reconfortante. Mamá sabía exactamente cómo seríamos después de que ella se fuera, murmuró Mariana, sorprendida. Tu madre siempre tuvo esa capacidad, respondió Rodrigo. Podía ver a través de las personas, entender sus reacciones incluso antes de que ellas mismas las entendieran. Mariana miró a Dolores, que seguía en su rincón, discreta como siempre. Porque nunca nos dijiste que eras tan cercana a mi madre. Dolores se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No era mi lugar, niña. Tu madre me hizo prometer que esperaría hasta que ustedes estuvieran listos para escuchar. ¿Y cómo supiste que era ahora?, preguntó Rodrigo. Dolores sonrió con aquella mezcla de sabiduría y humildad que la caracterizaba. Porque esta noche, por primera vez en 2 años, la señorita Mariana lo abrazó a usted, don Rodrigo, y usted finalmente dejó que las lágrimas salieran. La señora Carolina me dijo, cuando los veas empezar a sanar juntos, ese será el momento. Rodrigo observó a Dolores con una nueva perspectiva. Durante años la había visto como una presencia casi invisible que mantenía la casa en orden. Nunca había considerado que aquella mujer sencilla podría tener la profundidad emocional y la intuición para reconocer cuando ellos estaban listos para enfrentar el legado de Carolina. ¿Qué más hay en los videos?, preguntó Mariana, mirando hacia la televisión donde momentos antes había visto a su madre.
No lo sé, niña, respondió Dolores. Nunca los he visto. La señora Carolina los grabó en privado y me entregó el USB sellado. Solo me dijo que había mensajes importantes para ambos y algunas instrucciones específicas. Rodrigo miró la lista de archivos en la pantalla. Había al menos una docena de videos, además de las cartas físicas que permanecían en la caja. Creo que deberíamos seguir el consejo de tu madre y no verlos todos esta noche, dijo finalmente. Cada video merece su propio momento. Mariana asintió, secándose las lágrimas. Tienes razón. Es demasiado intenso para una sola noche. Rodrigo se volvió hacia Dolores, con una nueva comprensión de quién era realmente aquella mujer. Dolores, gracias. No solo por guardar esto para nosotros, sino por tus oraciones todas estas noches. Carolina tenía razón sobre ti. Dolores bajó la mirada con humildad. No hay nada que agradecer, don Rodrigo. Lo hice por la señora Carolina, pero también porque los quiero a ustedes. Esas palabras, tan simples y directas, impactaron a Rodrigo profundamente. En su mundo de negocios y poder, rara vez escuchaba declaraciones de afecto tan sinceras y desinteresadas. Es tarde, dijo Dolores, recuperando su tono práctico. Todos deberíamos intentar descansar un poco. Mañana será un nuevo día. Con esas palabras se retiró, dejando a padre e hija sentados juntos en la sala, en un silencio que por primera vez en años no estaba cargado de tensión y distancia, sino de reflexión compartida. Voy a intentar dormir, dijo finalmente Mariana, levantándose del sofá. Antes de marcharse, hizo algo que sorprendió a Rodrigo. Se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Buenas noches, papá. Buenas noches, hija, respondió él, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Rodrigo permaneció en la sala después de que Mariana subiera a su habitación, contemplando la caja que contenía los mensajes de Carolina. Había tanto que procesar, tantas emociones que había mantenido enterradas durante demasiado tiempo. Cuando finalmente subió a su habitación, se detuvo frente a la puerta de Dolores. Por primera vez, se preguntó cómo sería la vida de aquella mujer que cada noche rezaba por ellos. ¿Qué preocupaciones tendría? ¿Qué sueños? ¿Qué luchas personales enfrentaba mientras cuidaba silenciosamente de una familia rota? A la mañana siguiente, Rodrigo se despertó con una claridad mental que no había experimentado en mucho tiempo. Tomó una decisión. No iría a la oficina ese día. Había algo más importante que necesitaba hacer. Cuando bajó a la cocina, encontró a Dolores preparando el desayuno como cada mañana. La observó por un momento antes de que ella notara su presencia. Sus movimientos eficientes, la concentración en su rostro mientras batía la masa para hotcakes, el cuidado con que disponía todo en la mesa eran los gestos de alguien que ponía amor en cada detalle. Buenos días, Dolores, saludó finalmente. Ella se volvió, sorprendida de verlo tan temprano. Buenos días, don Rodrigo. No lo esperaba. ¿Quiere desayunar ya? Sí, pero antes quisiera hablar contigo. Por favor, siéntate conmigo. La expresión de Dolores reflejó confusión, pero obedeció, secándose las manos en el delantal antes de sentarse frente a él en la mesa de la cocina. Dolores, quiero saber más sobre ti, comenzó Rodrigo. He vivido bajo el mismo techo contigo durante 12 años y me doy cuenta de que apenas te conozco. Dolores pareció incómoda con esta tensión repentina. No hay mucho que contar, don Rodrigo. Soy una mujer sencilla. Carolina no lo creía así, respondió él con suavidad. Y después de lo que vi anoche, yo tampoco lo creo. Por favor, háblame de tu vida. Tras un momento de vacilación, Dolores comenzó a hablar. Le contó sobre su infancia en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde había aprendido a cocinar de su abuela. Sobre su matrimonio temprano con un hombre que la abandonó cuando sus 3 hijos eran pequeños. Sobre la lucha para mantener a su familia, trabajando en casas ajenas mientras estudiaba por las noches para obtener su certificado de primaria y luego de secundaria. Le habló de sus hijos. Miguel, el mayor, ahora ingeniero en Guadalajara. Laura, profesora de primaria en Puebla. Y Daniel, el más joven, estudiando medicina en la UNAM gracias a una beca. ¿Medicina?, preguntó Rodrigo, sorprendido. Tu hijo está estudiando medicina. Dolores asintió con evidente orgullo. Siempre fue su sueño, desde pequeño. Trabajé en 3 casas diferentes durante años para que pudiera prepararse bien para el examen de admisión. Ahora está en 3er año. Rodrigo se quedó en silencio, procesando esta información.
La mujer que limpiaba su casa, que preparaba sus comidas, que rezaba por él en secreto. Había criado sola a 3 hijos exitosos mientras luchaba contra adversidades que él nunca había tenido que enfrentar. ¿Por qué nunca hablaste de esto?, preguntó finalmente. Dolores lo miró con una mezcla de dignidad y humildad. Nadie me preguntó, don Rodrigo. Y aprendí hace mucho tiempo que en ciertas casas es mejor ser invisible. Hacer mi trabajo y no molestar. Esas palabras golpearon a Rodrigo como una bofetada. ¿Te has sentido así en mi casa? ¿Invisible? No es un reproche, aclaró ella rápidamente. Usted siempre ha sido un buen patrón. Paga puntualmente, respeta mis días libres, me dio seguro médico cuando no tenía obligación de hacerlo. Pero sí, a veces me he sentido invisible, como si fuera parte de los muebles. Mariana entró en la cocina en ese momento, sorprendiendo a ambos. Era inusual verla despierta tan temprano, especialmente en día escolar. Buenos días, saludó tímidamente. Buenos días, niña, respondió Dolores con calidez. Estaba a punto de servir el desayuno. No sabía que tu hijo estudiaba medicina, dijo Mariana, revelando que había escuchado parte de la conversación. ¿En qué año está? En tercero, respondió Dolores, visiblemente complacida por el interés genuino de Mariana. Yo también quiero estudiar medicina, confesó Mariana, tomando asiento junto a su padre. Nunca se lo he dicho a nadie, pero es lo que realmente quiero hacer. Rodrigo la miró con sorpresa. En los últimos 2 años, Mariana apenas había hablado de su futuro, y cuando lo hacía, era para provocar discusiones, mencionando carreras que sabía que él desaprobaría. ¿Desde cuándo?, preguntó con genuina curiosidad. Desde que mamá enfermó, respondió ella, bajando la mirada. Vi cómo los médicos la trataban, algunos con tanta frialdad. Pensé que yo podría hacerlo mejor, que podría ayudar a las personas cuando están más vulnerables. Dolores sonrió mientras servía los hotcakes. Es una vocación hermosa, niña. Mi Daniel dice que no hay nada más gratificante que aliviar el sufrimiento de otros. ¿Crees que podría conocerlo algún día?, preguntó Mariana tímidamente. Para preguntarle cómo es la carrera, los exámenes, todo eso. Por supuesto, respondió Dolores, visiblemente emocionada. Viene a visitarme cada 2 semanas. Podría invitarlo a comer el próximo domingo. Rodrigo observaba este intercambio con asombro. En una sola mañana, había descubierto más sobre los deseos y sueños de su hija que en los últimos 2 años. Y todo gracias a Dolores, la mujer que siempre había estado allí, observando, cuidando, rezando por ellos. Me encantaría que tu hijo viniera, dijo Rodrigo. De hecho, ¿por qué no invitas a toda tu familia? Me gustaría conocerlos. Dolores lo miró con genuina sorpresa. ¿Este seguro, don Rodrigo? No quisiera imponer. No es ninguna imposición, la interrumpió él con firmeza. Esta casa es tan tuya como nuestra. Has estado cuidando de nosotros todos estos años. Es hora de que reconozcamos eso. Los 3 desayunaron juntos, una escena que no se había visto en esa casa desde antes de la enfermedad de Carolina. La conversación fluyó naturalmente, sin la tensión habitual. Mariana habló de la escuela, de sus intereses, de pequeños detalles de su vida que había mantenido ocultos para su padre. Rodrigo compartió anécdotas de cuando él y Carolina eran jóvenes, historias que Mariana nunca había escuchado. Y Dolores, por primera vez, participó como una igual, aportando sus propias experiencias y sabiduría. Cuando terminaron de desayunar, Rodrigo tomó una decisión. No iré a la oficina hoy, anunció. Y tú no irás a la escuela, Mariana. Al menos no esta mañana. Tanto Mariana como Dolores lo miraron con sorpresa. Creo que es hora de ver otro de los videos de tu madre, explicó. Y luego, si te parece bien, podríamos visitar su tumba juntos. No he ido desde el funeral. Yo tampoco, confesó Mariana en voz baja. Dolores comenzó a recoger los platos, pero Rodrigo la detuvo con un gesto. De Jalos, Dolores. No eres solo la empleada de esta casa. Eres parte de nuestra familia. Y hoy, quiero que veas ese video con nosotros, si estás de acuerdo. Los ojos de Dolores se llenaron de lágrimas. La señora Carolina era muy importante para mí, dijo simplemente. Los 3 se dirigieron a la sala y Rodrigo encendió nuevamente el televisor. Seleccionó el segundo video de la lista, titulado Sobre el perdón. La imagen de Carolina apareció en la pantalla, esta vez en la biblioteca de la casa, rodeada de sus libros favoritos. Hola de nuevo,
Mis amores, comenzó con una sonrisa cansada pero serena. Si están viendo este mensaje, significa que han dado el primer paso en su camino de sanación. Hoy quiero hablarles sobre algo fundamental, el perdón. Rodrigo, Mariana y Dolores escuchaban en silencio, absortos en las palabras de Carolina. El perdón no es solo algo que ofrecemos a otros, continuó ella. A veces, el perdón más difícil y necesario es el que debemos concedernos a nosotros mismos. Rodrigo, sé que te culpas por no haber estado más presente durante mi enfermedad, por todas esas reuniones de trabajo que no cancelaste, por los viajes que no pospusiste. Mariana, sé que te culpas por cada discusión que tuvimos, por cada momento de rebeldía adolescente normal que ahora parece imperdonable. Las lágrimas corrían por las mejillas de padre e hija mientras escuchaban estas palabras que tocaban exactamente sus sentimientos más profundos. Y quizás ambos se culpen por seguir adelante, por tener momentos de felicidad a pesar de mi ausencia. Quiero que sepan que los perdono por todo, absolutamente todo. Pero más importante aún, necesitan perdonarse a sí mismos. Carolina hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. La vida es demasiado corta y preciosa para cargar con culpas que no nos corresponden. No elegí enfermar. Ustedes no eligieron perderme. Somos víctimas de circunstancias que estaban fuera de nuestro control. Lo único que podemos controlar es cómo respondemos a esas circunstancias. Rodrigo tomó la mano de su hija, un gesto simple pero significativo que comunicaba más que 1000 palabras. Les pido que se perdonen a sí mismos, y que se perdonen mutuamente. Rodrigo, perdónate por no ser el padre perfecto. Mariana, perdónate por sentir rabia y frustración. Y perdónense el uno al otro por todas las palabras duras, los silencios prolongados, las distancias emocionales que han creado entre ustedes. Carolina sonrió entonces, una sonrisa llena de amor y esperanza. El perdón no es un destino, es un camino. Un camino que recorrerán juntos, día a día. Y aunque yo no pueda caminar físicamente a su lado, sepan que mi amor los acompaña en cada paso. La pantalla se oscureció nuevamente, dejando la sala en un silencio profundo y revelador. Rodrigo miró a su hija, reconociendo en sus ojos el mismo dolor y la misma culpa que él había estado cargando durante 2 años. Sin decir palabra, la abrazó, un abrazo completo y sincero como no se habían dado desde la muerte de Carolina. Lo siento, susurró. Siento haberte dejado sola con tu dolor. Yo también lo siento, respondió Mariana entre sollozos. Te alejé cuando ambos nos necesitábamos. Dolores observaba la escena con lágrimas silenciosas, testigo de un momento que parecía señalar el verdadero comienzo del proceso de sanación para aquella familia. La señora Carolina siempre supo que este día llegaría, dijo finalmente. Me decía, Dolores, el amor que nos une es más fuerte que cualquier dolor. Eventualmente encontrarán el camino de regreso el uno al otro. Rodrigo se separó suavemente del abrazo y miró a Dolores con renovada admiración. Tú nunca perdiste la fe en nosotros, ¿verdad? Incluso cuando nosotros la habíamos perdido. El corazón de una madre nunca pierde la esperanza, respondió ella con sencillez. Aunque no sean mis hijos de sangre, he aprendido a quererlos como si lo fueran. Esa declaración, tan honesta y directa, tocó profundamente a Rodrigo y Mariana. En su mundo de relaciones superficiales y conveniencias sociales, la autenticidad de Dolores brillaba como un faro de luz en medio de la oscuridad. ¿Vamos al cementerio ahora?, preguntó Mariana, secándose las lágrimas. Rodrigo asintió. Sí, pero antes quisiera abrir las cartas que tu madre dejó para nosotros. Regresaron a la caja de madera que contenía el legado de Carolina. Había 3 sobres, uno para Rodrigo, otro para Mariana, y sorprendentemente, un tercero para Dolores. ¿Para mí?, preguntó Dolores con asombro cuando Rodrigo le entregó el sobre con su nombre. Parece que mi esposa tenía mensajes importantes para todos nosotros, respondió él. Cada uno tomó su sobre y, por acuerdo tácito, se retiraron a diferentes rincones de la sala para leer en privado las palabras de Carolina. Rodrigo abrió su carta con manos temblorosas. La caligrafía elegante y fluida de su esposa, tan familiar y ahora tan dolorosamente ausente, llenaba 2 páginas completas. Mi querido Rodrigo, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que finalmente has comenzado a abrir tu corazón de nuevo. Te conozco mejor que nadie en este mundo, y sé que habrás intentado enterrar tu dolor bajo montañas de trabajo y responsabilidades. Siempre fue tu mecanismo de defensa, desde que te conocí en la universidad.
Rodrigo sonrió entre lágrimas, recordando cómo Carolina siempre había podido ver a través de sus defensas. Pero también sé que dentro de ese hombre pragmático y controlado hay un corazón inmenso, capaz de un amor tan profundo que te asusta. Es ese corazón el que necesita sanar ahora, y es ese corazón el que Mariana necesita sentir. La carta continuaba con recuerdos de su vida juntos, momentos significativos que Carolina había atesorado. Hablaba de cómo Rodrigo había estado a su lado durante el parto de Mariana, de los sacrificios que había hecho en los primeros años de su matrimonio para construir su empresa, de los pequeños gestos de amor que para ella habían significado más que todos los regalos caros o las vacaciones lujosas. Te libero de cualquier promesa que creas haberme hecho, escribía Carolina hacia el final. No tienes que permanecer solo por lealtad a mi memoria. No tienes que ser perfecto para honrarme. Lo único que te pido es que vivas plenamente, que ames abiertamente, y que permitas que la alegría regrese a tu vida y a la de nuestra hija. Las últimas líneas eran las más impactantes, y cuando estés listo, permítete amar de nuevo. Sé que crees que nunca podrías, que sería una traición. Pero el corazón humano tiene una capacidad infinita para el amor, y el mío quiere que el tuyo vuelva a sentir esa plenitud. Siempre tuya, en esta vida y más allá, Carolina. Al otro lado de la sala, Mariana leía su propia carta, con las mejillas bañadas en lágrimas. Ocasionalmente dejaba escapar una risa entre sollozos, reaccionando a algún recuerdo compartido o alguna broma privada entre madre e hija. Y Dolores, sentada discretamente en un rincón, sostenía su carta contra el pecho después de leerla, como si fuera el tesoro más preciado que jamás hubiera recibido. Cuando los tres terminaron, permanecieron en silencio por un momento, cada uno procesando las palabras de Carolina, tan personales y a la vez universales en su mensaje de amor y perdón. ¿Qué te escribió?, preguntó finalmente Mariana a su padre, con una curiosidad genuina que reemplazaba la hostilidad habitual. Me conocía mejor que yo mismo, respondió Rodrigo con una sonrisa triste. Me habla de perdonarme, de permitirme ser imperfecto, de volver a sentir alegría. Hizo una pausa. ¿Y a ti? Me contó historias de cuando era pequeña, dijo Mariana. Cosas que yo no recordaba. Me pide que sea paciente contigo, que entienda que ambos lidiamos con el dolor de manera diferente. Y me anima a seguir mis sueños, especialmente el de la medicina. Ambos miraron a Dolores, que seguía sosteniendo su carta con reverencia. La señora Carolina me agradece, dijo ella con voz suave. Me agradece por cuidarla durante su enfermedad, por escucharla cuando necesitaba hablar. Me pide que siga rezando por ustedes, que los guíe con mi ejemplo cuando las palabras no sean suficientes. Rodrigo se acercó a Dolores. Para sorpresa de ella, le tomó ambas manos entre las suyas. Has estado cumpliendo esa promesa todos estos días, ¿no es así? Rezando por nosotros en silencio, esperando pacientemente a que estuviéramos listos para sanar. Dolores asintió, demasiado emocionada para hablar. Creo que es hora de ir al cementerio, dijo finalmente Rodrigo. Los tres se prepararon en silencio. Por primera vez en 2 años, Rodrigo y Mariana visitarían juntos la tumba de Carolina, acompañados por la mujer que había mantenido vivo su legado a través de oraciones silenciosas y cuidados discretos. El cementerio estaba en las afueras de Monterrey, en una colina con vista a la ciudad. La tumba de Carolina, de mármol blanco con detalles en rosa, su color favorito, se encontraba bajo un roble que proporcionaba sombra y serenidad. Rodrigo había comprado ese espacio específicamente porque a Carolina le encantaban los árboles, especialmente los que ofrecían refugio a los pájaros. Cuando llegaron, notaron algo sorprendente. A diferencia de muchas tumbas cercanas, la de Carolina estaba perfectamente cuidada, con flores frescas y la lápida reluciente, como si alguien la visitara regularmente. ¿Quién ha estado trayendo flores?, preguntó Rodrigo, desconcertado. Dolores bajó la mirada, repentinamente tímida. Vengo cada semana, don Rodrigo. Los domingos por la tarde, cuando tengo libre. Mariana la miró con asombro. Has venido todas las semanas durante 2 años. Era lo menos que podía hacer, respondió Dolores. La señora Carolina amaba las flores. Siempre le traigo rosas blancas, eran sus favoritas. Rodrigo sentía una mezcla de vergüenza y gratitud. Mientras él había evitado este lugar, incapaz de enfrentar la finalidad que representaba, Dolores había mantenido viva la memoria de Carolina con gestos de amor constantes y discretos. Los tres se acercaron a la tumba. Rodrigo colocó una mano sobre el mármol frío,
sintiendo una conexión con Carolina que no había experimentado desde su muerte. «Hola, mi amor», dijo suavemente. «Lamento haber tardado tanto en venir». Mariana se arrodilló junto a la lápida y colocó la mano junto a la de su padre. «Te extraño, mamá. Todos los días». «Tu familia está sanando, señora Carolina», añadió Dolores, completando aquel círculo de conexión. «¿Cómo sabías que lo harían?» Permanecieron así un largo rato, en un silencio que comunicaba más que cualquier palabra. El viento susurraba entre las hojas del roble, y algunos pájaros cantaban en sus ramas, creando una banda sonora natural para aquel momento de reconciliación y sanación. Cuando finalmente regresaron a casa, algo había cambiado definitivamente entre ellos. Las barreras invisibles que habían separado a Rodrigo y Mariana durante 2 años parecían haberse desvanecido, reemplazadas por un entendimiento mutuo y un compromiso tácito de honrar la memoria de Carolina viviendo plenamente, tal como ella había deseado. Los días siguientes trajeron cambios significativos en la mansión Vázquez. Rodrigo comenzó a delegar más responsabilidades en la empresa, regresando a casa a horas razonables para compartir la cena con su hija. Mariana dejó de encerrarse en su habitación y empezó a participar activamente en la vida familiar. Y Dolores, que siempre había mantenido una distancia profesional durante las comidas, ahora se sentaba con ellos cuando la invitaban, compartiendo historias y sabiduría. El domingo siguiente, como habían acordado, Dolores invitó a sus 3 hijos a la mansión. Rodrigo y Mariana los recibieron no como invitados, sino como familia extendida. Miguel, el hijo mayor de Dolores, era un hombre serio pero amable, que había heredado la dignidad tranquila de su madre. Laura, la profesora, tenía una risa contagiosa y una forma especial de conectar con Mariana, tratándola como una igual a pesar de la diferencia de edad. Y Daniel, el estudiante de medicina, impresionó a todos con su pasión por la profesión que había elegido. Durante la comida, Mariana no dejó de hacer preguntas a Daniel sobre la carrera médica. Sus ojos brillaban con genuino interés mientras él le explicaba los desafíos y satisfacciones de la medicina. «No es fácil», admitió Daniel. «Hay días en que crees que no podrás continuar, pero luego ves la diferencia que puedes hacer en la vida de un paciente, y todo vale la pena». «¿Crees que yo podría hacerlo?», preguntó Mariana con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Daniel la miró con seriedad. «Basándome en lo que mi madre nos ha contado sobre ti todos estos años, creo que serías una médica excepcional. Tienes fortaleza, sensibilidad y has experimentado el dolor de primera mano. Eso te dará una empatía que no se puede enseñar en ninguna universidad». Rodrigo, que había estado escuchando la conversación, intervino. «Si medicina es lo que realmente quieres estudiar, Mariana, cuentas con todo mi apoyo». El rostro de Mariana se iluminó con una sonrisa genuina. «¿Lo dices en serio, papá? Pensé que querrías que estudiara administración para hacerme cargo de tus empresas». «Lo que quiero es que seas feliz», respondió Rodrigo con sinceridad. «Tu madre me lo recordó en su carta. La vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de otros». Laura, la hija de Dolores, observaba la interacción con una sonrisa. «Mi madre siempre nos decía lo mismo», comentó, «que el verdadero éxito no se mide por el dinero o el poder, sino por la felicidad y el bien que hacemos en el mundo». «Palabras sabias», asintió Rodrigo, mirando a Dolores con renovada admiración. «Tu madre es una mujer extraordinaria que nos ha enseñado más de lo que imaginábamos». Dolores, siempre humilde, intentó restar importancia a sus virtudes. «Solo he intentado vivir según mis valores, don Rodrigo, y criar a mis hijos para que sean personas de bien». «Y lo has logrado admirablemente», respondió él. «Tus hijos son un testimonio de tu sabiduría y amor». La tarde transcurrió entre risas, historias compartidas y conexiones que se fortalecían. Para sorpresa de todos, Rodrigo sacó un álbum de fotos familiares que no había visto la luz desde la muerte de Carolina. En lugar de provocar tristeza, las fotografías se convirtieron en una celebración de su vida y su legado. «Miren esta», dijo Rodrigo, señalando una foto donde Carolina sostenía a una Mariana recién nacida. «Tu madre no había dormido en 24 horas, pero se negaba a soltar a su pequeño milagro, como te llamaba». «Y esta», añadió Mariana, señalando otra donde los 3 aparecían en la playa, construyendo un castillo de arena. «Recuerdo ese día. Mamá insistió en que el castillo necesitaba un foso y tú te pasaste 1 hora cavando bajo el sol. Tu madre siempre lograba que hiciera cosas que normalmente no haría», rió Rodrigo.
Tenía un poder especial para sacarme de mi zona de confort. Dolores y sus hijos escuchaban con respeto, ocasionalmente compartiendo sus propias anécdotas familiares. La distancia social que normalmente existiría entre empleadores y empleadas se había desvanecido, reemplazada por un respeto mutuo y un reconocimiento de las experiencias compartidas que los unían como seres humanos. Cuando la familia de Dolores se despidió al atardecer, Mariana abrazó espontáneamente a cada uno de ellos. «Tienen que volver pronto», insistió. «Daniel, ¿podrías traer algunos de tus libros de medicina la próxima vez?» «Por supuesto», respondió él con una sonrisa. «Y si quieres, podría llevarte a conocer el campus de la facultad algún día». Rodrigo, observando la interacción, sintió una oleada de gratitud hacia Dolores y su familia. Habían traído una nueva energía a su hogar, una sensación de comunidad y conexión que había estado ausente durante demasiado tiempo. «Dolores», dijo cuando se encontraron solos en la cocina después de que todos se habían marchado, «quiero agradecerte no solo por lo que has hecho por nosotros estos años, sino por compartir a tu familia con nosotros hoy». «Ha sido un honor, don Rodrigo», respondió ella. «Mis hijos han crecido escuchándome hablar de usted y de la señorita Mariana. Siempre han sentido que son parte de mi vida, aunque no los conocieran personalmente. Me gustaría que esto no fuera un evento único», continuó Rodrigo. «Me gustaría que consideraras esta casa como un segundo hogar para tus hijos, que vinieran cuando quisieran, no solo en ocasiones especiales». Los ojos de Dolores se humedecieron. «Eso significaría mucho para ellos, don Rodrigo. Especialmente para Daniel, que siempre está estudiando tan duro y rara vez se toma tiempo para descansar. Y para nosotros», añadió Rodrigo. «Hoy fue el día más feliz que hemos tenido en esta casa desde que Carolina se fue». Esa noche, después de que Mariana se retirara a su habitación y Dolores a la suya, Rodrigo se sentó en el estudio que rara vez utilizaba desde la muerte de su esposa. Encendió la computadora y abrió un documento en blanco. Había algo importante que necesitaba hacer. Comenzó a escribir una carta dirigida a Carolina. No era una carta de despedida, sino una de agradecimiento y renovación. Le contaba sobre los descubrimientos de los últimos días, sobre las oraciones silenciosas de Dolores, sobre la reconexión con Mariana, sobre los planes de su hija para estudiar medicina. «Siempre supiste lo que necesitábamos mejor que nosotros mismos», escribió. «Incluso en tu ausencia, encontraste la manera de guiarnos de regreso a la luz. A través de tus videos y cartas, pero sobre todo, a través de Dolores, esa mujer extraordinaria cuyo valor no supe apreciar hasta ahora». Mientras escribía, Rodrigo sentía como si estuviera teniendo una conversación real con Carolina. Las palabras fluían con una facilidad que no había experimentado en años, liberando emociones y pensamientos que había mantenido reprimidos. «No sé qué nos depara el futuro», continuó, «pero por primera vez desde que te fuiste, siento esperanza. Siento que podemos honrar tu memoria viviendo plenamente, como tú querías. Mariana está redescubriendo su pasión, y yo estoy aprendiendo a ser el padre que ella merece». Terminó la carta con una promesa: «Seguiré visitándote, no para lamentarme por lo que perdí, sino para celebrar lo que tuvimos y lo que me diste. Tu amor continúa manifestándose en nuestras vidas de maneras que nunca habría imaginado. Gracias por la increíble mujer que eras, y por el legado de amor que nos dejaste. Siempre tuyo, Rodrigo». Después de guardar el documento, Rodrigo se dirigió a su habitación. Al pasar por el pasillo, notó una luz tenue bajo la puerta de Dolores. Por un momento se detuvo, imaginándola rezando por ellos como lo había hecho fielmente durante 2 años. Esta vez, sin embargo, la imagen no provocaba asombro o confusión, sino una profunda gratitud. «Gracias, Dolores», susurró, aunque sabía que ella no podía escucharlo. «Gracias por no rendirte con nosotros». En su habitación, Rodrigo se acostó y, por primera vez en mucho tiempo, se quedó dormido sin la ayuda de medicamentos para conciliar el sueño. Su último pensamiento antes de caer en un sueño tranquilo fue una imagen de Carolina sonriendo, como si aprobara el nuevo camino que estaban tomando. Los siguientes meses marcaron una transformación notable en la mansión Vázquez. Lo que antes era un espacio frío y silencioso se convirtió gradualmente en un hogar lleno de vida y conexiones genuinas. Las conversaciones durante las comidas ya no eran eventos tensos y breves, sino momentos de verdadera comunicación donde se compartían experiencias, sueños y hasta temores. Rodrigo comenzó a implementar cambios significativos en su rutina laboral. Reorganizó su agenda para estar en casa todas las tardes antes de las 6,
asegurando tiempo de calidad con Mariana. Incluso designó los viernes como días de padre e hija, cuando ambos hacían algo especial juntos, desde visitar exposiciones de arte hasta simplemente caminar por el parque mientras conversaban sobre la vida. Para Mariana, el cambio fue igualmente profundo. Sus calificaciones mejoraron notablemente, y su interés por la medicina se convirtió en una pasión concreta. Con la orientación de Daniel, el hijo de Dolores, comenzó a prepararse con anticipación para el examen de admisión a la facultad, aunque todavía faltaban 2 años para su graduación del bachillerato. Me gusta ser proactiva, le explicó a su padre una tarde mientras estudiaban juntos en la biblioteca. Mamá siempre decía que la preparación es la clave del éxito. Rodrigo sonrió al escuchar a Mariana citar a Carolina. Era un avance significativo que ahora pudiera hablar de su madre con naturalidad y sin que el dolor eclipsara los recuerdos felices. Pero quizás el cambio más sorprendente ocurrió en la relación entre Rodrigo y Dolores. Lo que comenzó como un reconocimiento de gratitud evolucionó hacia un respeto profundo y una amistad genuina. Rodrigo empezó a consultar a Dolores sobre decisiones importantes relacionadas con Mariana, valorando su perspectiva única como madre experimentada y como alguien que había conocido un aspecto de Carolina que él nunca había visto completamente. Una tarde de miércoles, mientras revisaba documentos en su estudio, Rodrigo recibió una llamada inesperada. Era el director de la preparatoria de Mariana, solicitando una reunión urgente al día siguiente. ¿Ha ocurrido algo con mi hija?, preguntó, inmediatamente preocupado. Nada negativo, señor Vázquez, le aseguró el director. De hecho, es algo bastante positivo, pero preferiría discutirlo en persona. Intrigado, Rodrigo acordó la reunión. Esa noche, durante la cena, le comentó a Mariana sobre la misteriosa convocatoria. ¿Tienes idea de qué podría tratarse?, le preguntó. Mariana bajó la mirada hacia su plato, repentinamente tímida. Tal vez sea sobre el proyecto que presenté para la Feria de Ciencias. ¿Qué proyecto?, preguntó Rodrigo, sorprendido de no haber escuchado sobre esto antes. Es un programa para que estudiantes de preparatoria brinden apoyo emocional a niños hospitalizados, explicó ella. Lo llamé Proyecto Carolina, en honor a mamá. Rodrigo se quedó sin palabras por un momento, profundamente conmovido. ¿Por qué no me habías contado sobre esto? Quería que fuera una sorpresa, respondió Mariana. Además, no estaba segura de si lo aprobarían. Es bastante ambicioso. Al día siguiente, en la oficina del director, Rodrigo descubrió exactamente cuán ambicioso era el proyecto de su hija. No solo había diseñado un programa completo de acompañamiento para niños hospitalizados, sino que había establecido contactos con 3 hospitales de la ciudad dispuestos a implementarlo como prueba piloto. El proyecto había impresionado tanto al consejo escolar que quería nominarlo para un Premio Nacional de Iniciativas Juveniles. Su hija ha demostrado un liderazgo y una compasión excepcionales, señor Vázquez, explicó el director con evidente orgullo. Este proyecto podría tener un impacto significativo en la vida de muchos niños vulnerables. ¿Cómo logró contactar a los hospitales?, preguntó Rodrigo, aún procesando la magnitud de lo que su hija había logrado. El director sonrió. Aparentemente, contó con la ayuda del hijo de su empleada doméstica, un estudiante de medicina que tiene contactos en varios hospitales. Entre los dos organizaron reuniones con los departamentos de pediatría. Esa tarde, cuando Rodrigo regresó a casa, encontró a Mariana y Daniel sentados en la sala, rodeados de papeles y diagramas, trabajando en los detalles del proyecto. Al verlo entrar, Mariana se puso visiblemente nerviosa. Supongo que ya te contaron sobre el proyecto Carolina, dijo. Así es, respondió Rodrigo, acercándose a ellos. Y tengo que decir que estoy absolutamente impresionado. No solo por la iniciativa en sí, sino por cómo la has llevado adelante por tu cuenta. El rostro de Mariana se iluminó con alivio y alegría. ¿De verdad te gusta la idea? Me encanta, afirmó Rodrigo con sinceridad. Es la forma perfecta de honrar el legado de tu madre. Ella siempre quiso ayudar a los demás, especialmente a los niños. Se volvió hacia Daniel con gratitud. Y gracias a ti por ayudar a mi hija a hacer realidad esta visión. Daniel, siempre respetuoso, inclinó ligeramente la cabeza. Ha sido un honor, señor Vázquez. Mariana tiene un talento natural para esto. Será una excelente médica algún día. Esa noche, después de que Daniel se marchara y Mariana subiera a su habitación, Rodrigo compartió una taza de té con Dolores en la cocina, como se había convertido en su costumbre en las últimas semanas. Tu hijo es un joven extraordinario, comentó.
Ha sido una bendición para Mariana tenerlo como mentor. Daniel siempre tuvo un corazón especial para ayudar a los demás, respondió Dolores con evidente orgullo maternal. Desde pequeño, recogía animalitos heridos para curarlos. Ahora hace lo mismo con personas. Como madre, debes sentirte muy orgullosa de los 3 hijos que has criado, observó Rodrigo. Cada uno de ellos refleja tus valores y tu fortaleza. Dolores sonrió con humildad. Hice lo mejor que pude con lo poco que tenía, don Rodrigo. Cuando mi marido nos abandonó, prometí que mis hijos nunca sentirían que les faltaba lo esencial, aunque no tuviéramos lujos. Lo esencial no son las cosas materiales, reflexionó Rodrigo. Eso lo entiendo ahora mejor que nunca. Durante años pensé que podía compensar cualquier carencia con dinero. Intenté comprar la felicidad de Mariana con regalos caros cuando lo que realmente necesitaba era mi presencia y comprensión. Nunca es tarde para aprender esas lecciones, don Rodrigo, dijo Dolores con sabiduría. Y usted ha cambiado mucho en estos meses. La señorita Mariana florece porque siente su amor y apoyo genuinos. Rodrigo contempló su taza de té, pensativo. ¿Sabes? He estado pensando en ampliar el alcance de mis empresas de una manera diferente. En lugar de solo buscar mayor rentabilidad, quiero que tengan un impacto social positivo. ¿Cómo así?, preguntó Dolores con interés. Estoy considerando crear una fundación, explicó Rodrigo. Una fundación que apoye iniciativas como el Proyecto Carolina de Mariana, pero a mayor escala. Programas que brinden no solo atención médica, sino también apoyo emocional y educativo a niños hospitalizados o en situaciones vulnerables. Los ojos de Dolores brillaron con aprobación. La señora Carolina estaría muy orgullosa de escuchar eso. Ella siempre decía que el verdadero propósito del éxito es poder marcar una diferencia positiva en la vida de otros. Es exactamente lo que ella habría querido, asintió Rodrigo. Y me gustaría que tú participaras en esto, Dolores. No como empleada, sino como asesora. Nadie entiende mejor que tú las necesidades reales de las familias que luchan por salir adelante. Dolores lo miró con sorpresa. ¿Yo? Pero don Rodrigo, no tengo estudios en esas áreas. Tienes algo más valioso que cualquier título universitario, respondió él. Tienes experiencia de vida, sabiduría y un corazón genuino para servir a los demás. Eso no se aprende en ninguna universidad. La conversación se extendió hasta tarde en la noche, con Rodrigo y Dolores intercambiando ideas sobre cómo la fundación podría realmente marcar la diferencia. Cuando finalmente se retiraron a descansar, ambos sentían una energía renovada y un propósito compartido que trascendía su relación inicial de empleador y empleada. A la mañana siguiente, Rodrigo convocó una reunión con sus ejecutivos más cercanos para presentarle su visión de la Fundación Carolina. Para su sorpresa, la idea fue recibida con entusiasmo unánime. Es exactamente el tipo de iniciativa que podría transformar la imagen de nuestras empresas, comentó su director de marketing. Los consumidores actuales valoran cada vez más a las compañías con verdadero compromiso social. No se trata solo de imagen, aclaró Rodrigo firmemente. Se trata de crear un legado significativo, de utilizar nuestros recursos para generar un cambio positivo real. Durante las semanas siguientes, la idea de la fundación tomó forma rápidamente. Rodrigo decidió que el Proyecto Carolina de Mariana sería el programa insignia inicial, pero ampliado a nivel nacional. Contrató a un equipo de profesionales para estructurar legalmente la fundación, mientras él y Mariana trabajaban en definir la misión y los valores fundamentales. Una tarde, mientras revisaban los documentos preliminares en el estudio, Mariana hizo una sugerencia sorprendente. Papá, creo que deberíamos ofrecer a Dolores un puesto directivo en la fundación, dijo. No solo como asesora, sino como parte del equipo de liderazgo. Rodrigo levantó la mirada de los papeles, intrigado. ¿Por qué lo sugieres? Porque ella entiende mejor que nadie lo que significa superar adversidades con dignidad y fortaleza, explicó Mariana. Ha criado a 3 hijos ejemplares prácticamente sola, siempre anteponiendo sus necesidades a las propias. Ese es exactamente el tipo de perspectiva y valores que necesitamos en la fundación. Rodrigo sonrió, orgulloso de la madurez y visión de su hija. Tienes toda la razón. Le ofreceré formalmente el puesto mañana. La reacción inicial de Dolores fue de incredulidad cuando Rodrigo le presentó la propuesta durante el desayuno. Don Rodrigo, yo no sé qué decir, tartamudeó. Agradezco su confianza, pero no estoy segura de tener las cualificaciones necesarias para un puesto así.
Las cualificaciones pueden aprenderse, respondió él con convicción. El corazón y los valores no. Tú tienes ambos en abundancia, Dolores. Además, te apoyaremos en todo lo que necesites para sentirte preparada. Cursos, mentores, lo que sea necesario. Después de una semana de considerarlo cuidadosamente y consultarlo con sus hijos, Dolores aceptó el desafío. Su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y determinación cuando le comunicó su decisión a Rodrigo. Acepto, don Rodrigo. No porque me sienta completamente preparada, sino porque creo en el propósito de la Fundación y en lo que puede lograr para familias como la mía. 3 meses después, la Fundación Carolina fue oficialmente inaugurada en una ceremonia emotiva y significativa. El evento se realizó en el Jardín de Pediatría del Hospital Universitario, donde niños en tratamiento pudieron participar junto a sus familias. Rodrigo, Mariana y Dolores cortaron juntos el listón simbólico. Cada uno representaba una parte fundamental del espíritu de la Fundación. Rodrigo aportando los recursos y la visión empresarial, Mariana la pasión juvenil y las ideas innovadoras, y Dolores la sabiduría práctica y la comprensión profunda de las necesidades reales. El discurso inaugural de Rodrigo conmovió a todos los presentes. Esta fundación nace del amor y del dolor, comenzó. Del amor por mi esposa Carolina, cuyo espíritu generoso inspira cada aspecto de esta iniciativa, y del dolor de perderla, que me enseñó que solo a través de ayudar a otros podemos encontrar verdadero significado en nuestras propias pérdidas. Miró a Mariana, que estaba de pie junto a él, radiante de orgullo. Nace también de la visión de mi hija, quien a sus 16 años me ha enseñado que la compasión y la acción van de la mano, que no basta con sentir empatía si no la transformamos en ayuda concreta. Finalmente, su mirada se posó en Dolores, quien observaba desde un lado del escenario con su característica dignidad tranquila. Y nace de la sabiduría silenciosa de una mujer extraordinaria que, a través de sus oraciones y su ejemplo diario, nos mostró que la verdadera riqueza está en el corazón, no en la cuenta bancaria. La primera iniciativa oficial de la Fundación fue la implementación del Proyecto Carolina en 10 hospitales del país. Estudiantes voluntarios de bachillerato y universidad fueron capacitados para acompañar a niños hospitalizados, ofreciéndoles no solo compañía, sino también apoyo educativo para que no se retrasaran en sus estudios durante tratamientos prolongados. El impacto fue inmediato y conmovedor. Padres de niños hospitalizados compartían historias de cómo el programa había transformado la experiencia hospitalaria de sus hijos, convirtiendo momentos de miedo y soledad en oportunidades de conexión y aprendizaje. Un año después de aquella noche en que Rodrigo descubrió a Dolores rezando por ellos, la mansión Vázquez era irreconocible. Ya no era el mausoleo de recuerdos dolorosos que había sido durante tanto tiempo, sino un hogar vibrante donde se celebraba la vida en todas sus formas. Las cenas familiares de los domingos se habían convertido en una tradición sagrada. La familia completa de Dolores se reunía con Rodrigo y Mariana alrededor de una mesa que siempre tenía un lugar simbólico para Carolina. En esas ocasiones, compartían no solo alimentos, sino también historias, risas y ocasionalmente lágrimas de emoción ante los logros y desafíos de cada uno. Miguel, el hijo mayor de Dolores, ahora colaboraba como ingeniero en algunos proyectos de las empresas de Rodrigo. Laura había sido nombrada coordinadora educativa de la Fundación Carolina, desarrollando programas innovadores que combinaban apoyo emocional y académico. Y Daniel, cada vez más cercano a Mariana, la guiaba en su preparación para los exámenes de admisión a medicina mientras completaba su propio internado. Una noche, mientras todos conversaban animadamente en la sala después de la cena, Mariana hizo un anuncio inesperado. He decidido que después de graduarme como médica, quiero especializarme en oncología pediátrica, dijo con determinación. Quiero ayudar a niños que enfrentan el mismo tipo de enfermedad que se llevó a mamá, y a sus familias que pasan por lo que nosotros pasamos. Un silencio respetuoso siguió a sus palabras, todos reconociendo la profundidad de esa decisión. Tu madre estaría inmensamente orgullosa, dijo finalmente Rodrigo, con la voz cargada de emoción. No solo por la carrera que has elegido, sino por la mujer extraordinaria en la que te estás convirtiendo. Más tarde esa noche, cuando todos se habían retirado, Rodrigo subió a su habitación y se detuvo, como se había vuelto su costumbre, frente a la puerta de Dolores. Aunque ya no necesitaba las cámaras de seguridad para saber que ella continuaba rezando fielmente cada noche, ahora lo hacía abiertamente, muchas veces invitando a Mariana y a él a unirse a ella. Esta vez, sin embargo, notó algo diferente.
Un suave resplandor de luz se filtraba por debajo de la puerta, y podía escuchar el murmullo de la voz de Dolores. Por un momento, consideró seguir su camino, respetando su privacidad. Pero algo lo impulsó a acercarse y tocar suavemente. «Adelante», respondió Dolores. Rodrigo abrió la puerta y encontró a Dolores sentada junto a una pequeña mesa donde había dispuesto algunas fotografías, una de Carolina, otra de sus 3 hijos, y sorprendentemente, una reciente de Rodrigo y Mariana. Frente a las fotografías ardía una vela, creando ese suave resplandor que había visto desde el pasillo. «Perdona la interrupción», dijo Rodrigo. «¿Va la luz why?» «No es ninguna interrupción, don Rodrigo», respondió ella con una sonrisa serena. Estaba dando gracias por todas las bendiciones recibidas este año. Rodrigo observó las fotografías con emoción. «Es algún tipo de altar. Es mi rincón de gratitud», explicó Dolores. «Cada noche, antes de dormir, dedico unos minutos a agradecer por las personas que Dios ha puesto en mi camino y a pedir por ellas». «¿Has estado haciendo esto por nosotros desde que Carolina murió?», preguntó Rodrigo. «Desde antes», confesó ella. «Comencé cuando la señora Carolina enfermó. Ella me enseñó la importancia de la gratitud incluso en los momentos más oscuros. Me decía, Dolores, cuando no puedas ver la luz, agradece por las estrellas en la oscuridad». Esas palabras resonaron profundamente en Rodrigo. Era exactamente el tipo de sabiduría que caracterizaba a Carolina, ese optimismo realista que siempre había admirado en ella. «¿Puedo unirme a ti por un momento?», preguntó con humildad. Dolores asintió, indicándole una silla a su lado. Durante los siguientes minutos, permanecieron en un silencio cómodo y reflexivo, cada uno sumido en sus propios pensamientos y oraciones. Finalmente, Rodrigo rompió el silencio. «¿Sabes algo, Dolores? Durante años pensé que el éxito se medía en cifras bancarias, en propiedades, en poder. Ahora entiendo que el verdadero éxito está en las vidas que tocamos, en el amor que damos, en el legado que construimos a través de acciones que trascienden nuestro propio beneficio». Esa es una sabiduría que muchos no alcanzan ni con todas las riquezas del mundo, don Rodrigo, respondió Dolores. «Y la he aprendido gracias a ti», reconoció él. «Tus oraciones silenciosas cambiaron nuestras vidas más de lo que puedes imaginar». «No fueron mis oraciones», respondió ella con sencillez. «Fue su disposición a escuchar lo que realmente importa. A veces, Dios usa a las personas más inesperadas para entregarnos sus mensajes más importantes». Cuando Rodrigo finalmente se retiró a su habitación, lo hizo con un sentimiento de paz que no había experimentado en años. La mansión que alguna vez había sido solo un símbolo de su éxito material ahora era un verdadero hogar, lleno del espíritu de Carolina y de las nuevas conexiones que habían florecido desde aquella noche en que descubrió el secreto de Dolores. En su mesa de noche, la fotografía de Carolina parecía sonreírle con aprobación. Junto a ella, Rodrigo había colocado una imagen reciente de toda la familia extendida reunida en el jardín. Mariana y Daniel en el centro, rodeados por Rodrigo, Dolores y el resto de los hijos de Dolores. 2 familias que se habían convertido en una, unidas por el amor, el respeto y una gratitud profunda por los regalos inesperados que la vida ofrece, incluso en medio del dolor. Mientras se quedaba dormido, Rodrigo pensó en las cámaras de seguridad que habían captado a Dolores rezando. Lo que inicialmente había parecido una intrusión en la privacidad de ella se había convertido en el catalizador de una transformación profunda para todos. A veces, reflexionó, necesitamos ver a través de los ojos de otros para descubrir las verdades más importantes sobre nosotros mismos. Y a veces, las oraciones más poderosas son aquellas ofrecidas en silencio, sin esperar reconocimiento, por alguien cuyo corazón está lleno de amor genuino y desinteresado. A continuación, tienes 2 historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te llegó al corazón, no querrás perderte estas otras. Haz clic y descúbrelas. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.